Antes de comenzar, quiero alertar de que todo lo que vais a oír es mi opinión. Es cierto que algunos de los argumentos que puedo presentar podrían rozar la objetividad, pero no he venido aquí a fastidiar a nadie. Si las secuelas te encantan y crees que sus personajes tienen un planteamiento y evolución bestiales, estás en tu derecho, y no tengo intención de arruinarte nada. Las secuelas de Star Wars han sido muy polémicas. Tienen sus aciertos y sus errores, razón por la cual a algunos les apasionan y otros las odian. Los que me seguís desde hace tiempo sabréis que yo siempre fui muy optimista. El episodio 7 me gustó mucho como película introductoria. Con el 8 tuve mis problemas en un principio, pero supe quedarme con lo bueno, que destaca bastante, e ignorar lo malo. Todo con la esperanza de que se le diera un buen final a la trilogía y que este pusiera un broche de oro a unas películas que, por sí solas, parecían muy desconectadas. Sin embargo, lejos de hacer eso, el episodio 9 decidió optar por olvidar a su predecesora y trató de comprimir dos películas en una, haciendo un puñetero desastre. Con las secuelas terminadas, a esta trilogía le salen los errores por las orejas, de forma que casi no sabría por dónde empezar, así que hoy me centraré en los personajes. Antes de ponerme a escribir esta reflexión, me gustaba mucho la frase que decía que una mala historia puede arreglarse con unos buenos personajes. Pero ahora me doy cuenta de que no tiene por qué ser así. Una mala historia puede hacer que unos buenos personajes sean completamente desaprovechados, y creo que eso es lo que pasa en estas películas. Un personaje, para crecer y ser desarrollado, debe tener unas motivaciones que le empujen a seguir un camino. A lo largo de este tendrá que pasar por distintos conflictos que lo cambien y le dejen huella, para al final terminar siendo una persona distinta a la que era en el punto de partida. Lo que los guionistas de estas películas olvidan es que estos cambios en su personalidad tienen que ser coherentes. Nosotros, los espectadores, tenemos que acompañar a los personajes en su camino, meternos en su piel y entender sus cambios. En la trilogía original, por meter un ejemplo muy simple, los espectadores entendemos muy bien por qué Luke pasa de querer matar a Vader en el episodio 5 a intentar traerlo a la luz en el 6. El conflicto que ha hecho que el protagonista evolucione de esa forma es darse cuenta de que su mayor enemigo es su padre. Esa revelación nos choca a nosotros tanto como a él, y, como es natural, un hijo no va a querer matar a su padre. Con esto no quiero decir que las secuelas carezcan de ningún tipo de desarrollo similar, de hecho lo hacen y les queda genial. El problema es que, a la larga, terminan destruyéndolo. Para enseñároslo, iré personaje por personaje analizando la evolución de cada uno, y si al final no os he convencido u opináis otra cosa, no tengáis problema en ponérmelo en los comentarios para debatirlo. Solo os pido un poco de respeto y caligrafía. Gracias. Strength, mastery, but weakness, folly, failure also. Yes, failure most of all. The greatest teacher, failure is. Para empezar, hablaré del personaje al que mejor tratan las secuelas, Poe. El episodio 7 no incide demasiado en Poe Dameron. Nos lo presenta como un gran piloto, con mucha labia y comprometido con la causa de la resistencia. El prototipo ideal de un soldado de la libertad. Sin embargo, tampoco nos parece alguien perfecto. Nada más comenzar, la Primera Orden lo atrapa, lo tortura y termina confesando. Su papel en la película es el de ser una buena herramienta para que la trama avance y que le pongamos cara a la resistencia. Sus aportaciones más importantes son la de ayudar a Finn a escapar del finalizador, rescatar al grupo en Takodana y acabar con la base Starkiller. No tiene ningún desarrollo, pero se nos lo presenta de forma bastante decente, sentando las bases para que cobrase más protagonismo en un futuro. Y esto sucede en el episodio 8. Aquí sí que podemos conocer mejor a Poe. Vemos que, a pesar de ser un gran piloto, es impulsivo e irreflexivo. A lo largo de esta película tendrá que aprender lo que diferencia a un buen líder, basándose en el ejemplo de Holdo, personaje del que prefiero no hablar ahora. Y, al final de todo, se convierte en la persona que Leia veía en él. En el episodio 9, bueno, no se contradice con su evolución anterior. Nos enseñan un poco de su pasado, pero la propia película no se para a explorarlo.
Al final sigue simplemente su línea de rebelde modelo, sustentado, en mi opinión, por el carisma de Oscar Isaac. Ahora empecemos con lo malo. Finn. Si Poe es el personaje mejor tratado por las secuelas, Finn es el peor. El episodio 7 hizo un buen trabajo al presentárnoslo, como con todos sus personajes, vamos. Vemos a un Finn que no está de acuerdo con lo que hace la Primera Orden, una persona que tiene suficiente fuerza de voluntad como para no querer formar parte de ella, pero que le teme lo bastante como para no plantearse combatirla. Su arco de evolución está bastante claro. En un principio quiere huir, pero los malos capturan a su amiga, literalmente la segunda persona con la que ha tenido contacto fuera de la Primera Orden. La película nos deja claro, desde el principio, que Finn siente una fuerte conexión con Rey, ya sea amistosa o amorosa, y eso es suficiente como para que deje de lado sus planes y se alíe con la Resistencia para rescatarla. Al final, queda en coma y nos quedamos con la duda de si se unirá a la Resistencia o decidirá seguir huyendo. Como era de esperarse, el episodio 8 parte de esto. Vemos a un Finn muy pesimista respecto a las posibilidades de la Resistencia, que solo se preocupa por sí mismo y por Rey. Sin embargo, debido a Rose, no puede huir, y con ella descubre cómo hacer que la Resistencia se salve. A partir de este momento, sus intenciones anteriores desaparecen mágicamente, y se va con Rose a intentar salvar una causa que, hasta hace unos minutos, creía perdida. La peli pierde mucho tiempo en una trama que tendría que servir para que Finn empatizase con la Resistencia y decidiera poner su vida en juego por la causa, lo que sucede al final. Pero el problema es que esto no pasa. Entre varias situaciones forzadas, tan solo vemos cómo empatiza un poco con Rose y con la revolución del proletariado. Después de lo de Canto Bight, se ve más probable que se afilie al Padma que a la Resistencia. Sin embargo, esto no es lo peor de todo, porque aquí también se le destruye como personaje, haciendo que actúe de forma que no tiene sentido para él. Siendo un soldado de la Primera Orden hasta hace unos días, parece como si deshumanizase completamente a ese bando, cuando él mismo se ha criado entre sus soldados, quienes han sido sus amigos y compañeros, que hacían las cosas que se les ordenaba de la misma forma que él lo hacía. Después de todo eso, se sorprende porque un tipo al que acaba de conocer le desmiente la dualidad del bien y el mal. Esto tendría sentido para Rose, que tan solo ha conocido el lado malo e inmoral de sus enemigos, pero no para Finn. Su arco de personaje tendría que haber girado, hasta el episodio 8, alrededor de cómo huye de su antigua vida para comprometerse, por voluntad propia, con una causa, siendo capaz de desprenderse del pasado que le persigue y convertirse en un héroe de la Resistencia al que le aporta mucho haber estado en ambos bandos. Y es que, a ver, personajes que se han cambiado de bando hay muchos, pero la mayoría se llevan algo dentro de ellos que les aporta mucho como personajes. A partir del episodio 8, para Finn, es como si la persona que había sido en la Primera Orden y la que es al dejarla fuesen distintas y no compartiesen ni recuerdos. En el episodio 9, Finn no hace nada, solo grita. Su arco en esta película nos es completamente invisible si no conocemos las declaraciones del director por las cuales indica que es sensible a la fuerza y que eso es lo que intenta decir a Rey. Sin embargo, eso ni siquiera se desarrolla. Es un conflicto que tiene y no parece resolverse. Conoce a una tipa random que es la hija de Lando, pero que eso no se sabe si no lees la novela, decide seguir su instinto, que tendríamos que saber que es la fuerza, y viva. A morrearse con Poe. You don't just have power. You have his power. You're his granddaughter. You are a Palpatine. A continuación voy a hablar de Rey, que es el personaje más polémico. De primeras os lo adelanto, no es una Mary Sue, pero me da pereza explicaros el porqué, pues Darth Finor ya hizo un vídeo magnífico sobre el tema, por lo que os lo dejaré al final. Como con los otros personajes, el episodio 7 introduce bastante bien a Rey. Está claramente basada en Anakin y Luke, ya que es una joven que vive en un planeta desértico, perteneciente a una clase social baja y sueña con salir de allí. Pero aquí es donde se distingue de los protagonistas anteriores, pues, aunque no es feliz allí, ella desea quedarse, porque está esperando a que alguien regrese. Esta trama estaba planteada de forma que tendría que haber sido uno de sus arcos de personaje más importantes,
Esto nos lo demuestra la película todo el rato al incidir en ello, en sus flashbacks, Han en Takodana, Kylo, Snoke. Además, en ella despierta una afinidad con la fuerza sorprendente, que no podríamos explicar en otras personas con tanta rapidez. Todo esto nos demuestra que ella es alguien especial y que a los personajes que están metidos en el verdadero conflicto galáctico, que es la fuerza, la lucha del lado luminoso con el lado oscuro, están relacionados de alguna forma con ella, o por lo menos saben algo sobre ella. Eso deja como testigo para la siguiente película que se siga desarrollando ese misterio para, tal vez, ser resuelto en el clímax, haciendo un homenaje al Yo soy tu padre del episodio 5, o no. Sin embargo, los planteamientos al respecto que hace el episodio 7 no reciben ninguna continuidad en el 8, y eso me lleva a otro detalle importante. Rey, pese a ser la protagonista de su trilogía y tener más tiempo en pantalla que los demás, es un personaje secundario para la mayor parte del episodio 8. La película no profundiza suficientemente en ella. Esa atención se la lleva Luke, ya sea por el guión, porque su conflicto interno es más interesante, o por la genial actuación de Mark Hamill. Se obvia mucho el desarrollo de Rey, haciendo que las razones que la motivan parezcan algo forzadas. Por ejemplo, no se tiene claro el porqué de su apoyo a la Resistencia. Por lo que sabemos, la Primera Orden nunca hizo nada contra ella antes de la anterior película. Cierto que demuestra cierta admiración por los resistentes, pero no se llega a justificar. Lo que dice al conocer a Luke es la mayor motivación que puede tener para aparecer en la película. La fuerza ha despertado en ella y no sabe cómo controlarla. Por ello, su principal interés debe ser su formación en la fuerza, lo cual hace, a la par que se sigue desarrollando la trama en la que se desvela su misterioso pasado. Esto tendría que haberse desarrollado a partir de que Luke conociera su pasado, que podríamos decir que es nieta de Palpatine para cohesionarlo con el apaño que hicieron en el ascenso de Skywalker. Pero el episodio 8 decidió cortar esa línea y hacer que la ascendencia de Rey sea irrelevante, lo cual me parecería un mensaje magnífico de no ser por lo que nos habían planteado en la anterior película y porque después Abrams volvería a cambiarlo. En resumen, el problema de esta película es que nos deja intuir que Rey tiene algún tipo de desarrollo, pero nosotros solo lo vemos intercalado por las escenas de Luke y la fantástica aventura de Finn montando a caballo, haciendo que, básicamente, ese personaje pierda relevancia en el guión y solo sirve para desencadenar el arco de Luke y apoyar la evolución de Kylo. Llegados a este punto, en el episodio 9, Rey tendría que haberse lucido en todo su esplendor. Su arco final tendría que haberse basado en ella, desentendiéndose de su pasado familiar y resolver su conflicto con Kylo, que podría haber terminado con él volviendo a la luz, o aliándose con ella para derrotar al Palpatine, o uno de los dos muriendo a manos del otro. En este aspecto podrían haber sucedido muchas cosas, y todo esto lo digo partiendo de la base de que la presencia de Palpatine se hubiese revelado al final de la anterior película, tras haberse dado bastantes indicios a lo largo de la misma que cobrasen sentido al final. Pero la película no hace eso. En vez de tomar las cosas donde se dejaron, decide hacer un reseteado y volver al inicio del episodio 8. Esto se traduce en dar un paso atrás para Rey, y hacer que tenga que pasar por lo mismo que en la anterior película. La declaración de que Rey es hija de Palpatine resulta súper anticlimática. No se la dicen a ella, nos la dicen a nosotros, y se nota. Después, actúa sin sentido, recluyéndose en Acto, porque también han introducido a tiempo récord un conflicto que casi no se desarrolla en el que ella teme caer al lado oscuro. Huelga decir que Rey no es un personaje tan malo como cierto sector machirulo trata de hacernos pensar, pero simplemente el guión no la ha dejado desarrollarse. I saw what all masters live to see. Raw, untamed power. And beyond that, something truly special. The potential of your bloodline. A new Vader. Now, I fear I was mistaken. Para terminar, vamos a hablar de Kylo Ren, el personaje con mayor potencial y que se termina destrozando en el episodio 9. En El despertar de la fuerza nos lo presentan maravillosamente. Es un personaje que ansía ser como Darth Vader, que puede aparentar ser similar a él, pero que no tiene lo necesario para serlo. El episodio 8 parte de este fracaso, con un Kylo completamente trastornado por haber matado a su padre, a quien su maestro trata con desprecio y humillación. Una persona que se ha dado de bruces con la realidad
de que no podrá llegar a ser nunca como su héroe. Es aquí, junto con su fantástica conexión con Rey, que se da cuenta de que no tiene que ser como su abuelo. Se cansa de ser un mandado y toma su primera decisión propia desde hace mucho: matar a Snoke. Este me habría parecido un mejor clímax que el de su combate contra Luke, porque en él parece que Kylo es más perro rabioso que un líder supremo autoproclamado, pero igualmente está genial este cambio. Sin embargo, JJ tenía que volver y dejar claro que sus huevos son más grandes que los de Johnson, por lo que decidió borrar por completo esta evolución y convertir a Kylo en una marioneta. Pero no os confundáis, no es una marioneta de Palpatine, es una marioneta del guión. En esta película, Kylo hace lo que hace para cumplir el objetivo de tener varias peleas de sable láser, vender figuritas con un casco nuevo y redimirse al final porque sí. Y bueno, no tengo más que decir al respecto. La verdad es que la trilogía de secuelas fue una auténtica decepción para mí, y el trato que se les hace a los personajes es de lo peor. Por supuesto, entiendo que podáis opinar diferente, y me gustaría que me dieseis vuestros argumentos, a favor o en contra, dentro de los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, me ayudaríais mucho compartiéndolo por vuestras redes sociales, dándole like e incluso suscribiéndoos para ver más contenido de Star Wars. Y bueno, sin más dilación, nos vemos en el próximo vídeo, mis jóvenes Jedi. ¡Chao!